Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos compartiendo este miércoles tan especial que estamos, por supuesto, rodeados y en un clima en el que reina la incertidumbre por sobre todas las cosas. Fundamentalmente los ojos están puestos en el sector financiero, donde el dólar en estas últimas horas y en estos últimos días ha tenido una escalada que ha sobrepasado los 1.000 pesos y que, por supuesto, presagia y todos los pronósticos son de que esto es muy difícil que pueda detenerse. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente que empieza a crecer aún más la incertidumbre, no tan solo en el sector financiero, en los grandes sectores económicos, sino que conocemos que estas situaciones terminan derramando absolutamente a todos y terminamos todos abarcados por esta crisis, porque hoy la incertidumbre también alcanza a quienes tienen que mirar los precios en los supermercados, a quienes tienen que mirar los precios de los remedios, de los combustibles. Bueno, y hablando de combustibles, hoy vamos a estar ocupándonos de un tema que en estos últimos días ha tenido unos picos de tensión, le diría, porque desde los sectores propietarios de las estaciones de servicios aseguran que hay faltantes de combustibles. Algunos sectores oficiales sostienen que acá hay una especulación, que se está guardando el combustible para poder aumentar los precios. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema para que podamos conocer exactamente qué pasa. Dónde está el cuello de botella de esto que, sin lugar a dudas, tiene, con toda certeza, y lo único que podemos tener claro es que el causante de todo esto es la inflación y ese congelamiento electoral que el ministro o candidato Sergio Massa ha decidido, antes de las elecciones, congelar los precios de absolutamente todos, mientras galopa con espuela, yo le diría, muy afilada, la inflación y en este caso el salto del dólar que termina por alimentarla. De este tema nos ocupamos. Otro tema fue que el martes a la noche en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó finalmente la ley de alquileres con las modificaciones que le hizo la Cámara de Senadores en la sesión anterior. ¿Esto qué significa? No ha variado mucho la ley de alquileres, sí se han retocado un poco los plazos de las actualizaciones de los alquileres. Hoy viene gente del sector inmobiliario a hablar con nosotros para ver si esto va a ayudar o no en esta crisis tremenda que tiene el sector del alquiler inmobiliario, no tan solo para los propietarios, sino también para los inquilinos. Un tema del que no podemos obviamente sacarle tampoco los ojos de encima. Y hoy vamos a estar hablando de los servicios públicos. Estamos empezando a caminar las épocas de los calores. En estos últimos días hemos sabido que hay pronósticos de que el dengue está latente y aún con un poco más de peligro que en años anteriores. Esto, por supuesto, que causa mucha preocupación. Pero claro, junto con esto, y cuando empiezan los calores, sabemos que si se demoran las lluvias, las napas de agua bajan y empieza a haber escasez de agua. En algunos lugares ya hay problemas de escasez de agua, además de la salubridad del agua. ¿Qué va a pasar con esta escalada del dólar respecto de los precios? Por eso hoy vamos a estar ocupándonos de muchos de los servicios públicos, como el de la luz, como del gas, como del agua, entre otros servicios que por supuesto nos tienen preocupados de qué puede llegar a pasar, primero con la escalada del dólar, después con la inflación y esta tapa de olla que tenemos puesta aparentemente con una olla en ebullición hasta después de las elecciones. Todas incertidumbres. De esto trataremos de poner un poco de luz o de buscar la luz en la punta del túnel, si es que las hay. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí y por acompañarnos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios.
Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. La Dirección General de Rentas sigue sumando servicios. Paga tus impuestos de forma rápida y sencilla. Incorporamos el código QR. Podés realizar pagos electrónicos a través de billeteras virtuales con tu saldo disponible. Están incluidas todas las billeteras virtuales reconocidas por el Banco Central de la República Argentina y los QR bancarios. Conocé más beneficios en www.dgrsalta.gov.ar. Dirección General de Rentas, a un clic de distancia. Gobierno de Salta. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Bueno, a la incertidumbre total que reina por estas horas, hay algunos puntos y algunas actividades que desde hace algunos días tienen aún más incertidumbre, además de algunos problemas bastante serios. Me estoy refiriendo al tema de las estaciones de servicios, en donde se han denunciado faltantes de combustibles, fundamentalmente. Se está alertando sobre un desfinanciamiento del sector preocupante, porque esto va a impactar indudablemente en la mano de obra, pero desde los sectores oficiales hablan de una especulación, de que se está guardando el combustible para poder, digamos, buscar un aumento de precios en esta etapa en donde el ministro candidato ha puesto una tapa sobre una olla en ebullición, tratando de llegar a las elecciones sin mayores aumentos. Y estos congelamientos están ahí adentro de esa olla hirviendo y que en algún momento tenemos que saber si va a saltar y hasta dónde va a saltar esta tapa. Por eso hemos invitado hoy a Alejandro Martorell, que es del sector de las estaciones de servicio, es empresario, propietario de una estación de servicio en Salta y que están atravesando esta situación bastante difícil. Alejandro, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando con esto de la falta de combustible? Bueno, mira, hace muchos años que esta historia se repite, o sea que tropezamos con la misma piedra. La realidad es que hay dos palabras que se pronuncian distinto, se escriben distinto, pero significan lo mismo, que son congelamiento y desabastecimiento.
todos sabemos que atrás del congelamiento inmediatamente viene el desabastecimiento. En el sector, las importaciones de naftas son del orden del 12%, del gasoil entre el 18% y el 20%. Hay un precio internacional del crudo que además ahora se disparó con este conflicto de Israel. Y nadie puede pretender que las petroleras importen a un barril más caro y procesen acá ese petróleo y lo vendan más barato. Entonces a eso se suma que no está fácil pagar las importaciones porque no tienen las CIRAs o porque tienen que pagar a 90 días o a 180 días. Está todo complicado el tema de importar, ya lo sabemos. Entonces, hay un faltante de combustible. Por otro lado, tenemos dos mercados. Tenemos un mercado, que es el mercado minorista, que abastecemos desde las estaciones de servicio, y hay un mercado mayorista, que es el que abastece al campo, a la minería, a la industria, etcétera, etcétera. Ese no está congelado, el que está congelado es el minorista. Entonces, bueno, ¿en cuál venderías si en uno tenés precio y en el otro no tenés precio? Esa es la realidad. Entonces, a las estaciones de servicio tenemos un recorte de cupo. Yo quiero aclarar el tema de la especulación. El tema de la especulación es físicamente imposible. Sencillamente porque no hay a dónde acumular ese combustible para especular. Si las estaciones de servicio tuvieran tanques en el que pudieran acumular el doble de lo que venden en un mes, podrían hacerlo, pero no tienen. Normalmente los tanques de una estación de servicio alcanzan para 10 días de venta, una semana, 10 días de venta. Entonces no se puede acumular y nadie haría el negocio de no vender un mes para guardar el combustible que le alcanza para una semana o 10 días. Entonces la especulación hay que descartarla. Ahora, el problema, ¿dónde está? ¿El desabastecimiento se produce dónde? Porque, digamos, aquí están los que proveen a las estaciones de servicio. Supongamos el caso de YPF, casi todas las estaciones de servicio que hay de YPF son del propio YPF, ¿no? Tengo entendido. No. Hay algunas que son de YPF, que son la OPESA, y hay otras que son de terceros que operan las estaciones YPF. Lo que sucede es que hay dos formas de vender el combustible. En el caso de las estaciones de servicio de esa bandera, venden en consignación. O sea, la petrolera les provee, les fija los precios, absolutamente todo, y ellos tienen una comisión por vender ese combustible. En el caso de las demás banderas, compramos el combustible es nuestro, lo tenemos almacenado en los tanques y lo vendemos. Pero no hay cómo acumular combustible. Nadie tiene instalaciones para acumular y especular con el combustible. ¿Y el faltante de combustible que se denuncia en algunas estaciones de servicio? Se está importando menos combustible que el que necesitamos. Ese 12% de nafta. No hay abastecimiento. No alcanza el abastecimiento. Bueno, y esto viene a agravarlo el congelamiento, tal cual. Claro que viene a agravarlo el congelamiento, porque nosotros vemos que en todos los países limítrofes el precio del combustible es otro. Y el petróleo es un commodity que tiene un precio que es internacional, que es mundial. Entonces, salvo Uruguay, que siempre tuvo un precio de combustible muy, muy alto, todos los demás países están entre $1.10 y $1.20 la nafta super. Y acá estamos hablando de muchísimo menos. Sí, claro. Sí, entonces, ¿cómo podés vender un producto a un precio tan bajo? Es lógico que al no convenir la venta mayorista, o sea, baje el volumen. ¿no ¿Hay un cálculo de cuánto subió el crudo, digamos, el petróleo desde el congelamiento? Digamos. Pues es que no tengo el número, pero subió no del congelamiento, subió a causa del tema. Primero subió con el tema de Ucrania y después ahora con el tema de Israel. Claro, porque esto es, digamos, si sube... Estábamos acá hablando de 50 y pico y afuera de 80 y pico de dólares el barril. Sí, bueno, y en un clima de incertidumbre como el que tenemos, todo esto genera todavía más dificultades, porque en definitiva esto que está pasando con las estaciones de servicio, esto impacta en el mercado laboral también, porque digamos, alguien que no está pudiendo hacer funcionar su negocio, porque no tiene con qué hacerlo funcionar, tiene que empezar, por lo menos, a pensar en sus pensiones. Sí, afecta a todo, el combustible es algo que necesitamos todos, pero no es el único sector, digamos, que está con crisis. Estamos escuchando de distintos productos que están
cerrando la venta hasta tanto se clarifique un poco la situación, ¿no? Y bueno, es una situación complicada. No es nueva, la hemos vivido muchas veces. La primera vez que se congeló en el país fue en el año 52. Y desde ese momento hemos sufrido distintos congelamientos. Uno de los más famosos fue el famoso Rodrigazo, donde Rodrigo tuvo que sincerar los precios de un congelamiento que había provocado José Bergelbart. Es decir, la historia es rica en estos hechos que siempre terminan mal. Bueno, no hay ninguno que haya terminado bien. No se aprende de la experiencia, lamentablemente. No sé si no se aprende o sí se aprende, no sé. Bueno, el tema es que el congelamiento se supone que va a llegar hasta después de las elecciones. El tema es qué va a pasar después, digamos, a partir de estos índices de inflación que se van conociendo, este salto del dólar de estos últimos días que no sabemos hasta dónde va a llegar y que, digamos, hasta el 22 de octubre parece como si fuera una eternidad. Estamos a pocos días, pero parece como si fuera, no sé, años de todo lo que puede llegar a pasar. Es una eternidad y bueno, y lamentablemente es una especie de sálvese quien pueda, de tratar de llegar vivos ahí con las empresas funcionando, ¿no? Pero en el caso de ustedes, las estaciones de servicio, ¿qué tienen pensado, digamos, para decirlo de alguna manera, como plan B o plan de emergencia para llegar hasta las elecciones? Mirá, este es un día a día, es tratar todos los días de poder cubrir los costos. Estamos trabajando abajo del punto de equilibrio. De hecho, sabemos que hay 2 estaciones en San Salvador de Jujuy que ya cerraron. Yo no sé muy bien cómo será la situación del resto de las estaciones de la provincia, pero supongo que debe haber algunas que están bastante complicadas para pagar sus sueldos y todos los... Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? En las estaciones de servicio el costo impositivo es altísimo. El costo impositivo es del orden del 68%. O sea, cada vez que alguien carga combustible en estación, en realidad está pagando más impuestos que el combustible que carga. O sea que de cada 100 pesos que yo cargo, 68 son impuestos. Sí, señor. Y estaba pensando en el tema del congelamiento, desde el anuncio del congelamiento de los combustibles hasta aquí, los índices de inflación y el salto de los costos que han tenido, digamos, han ido al galope. ¿Cómo se hace para sostener eso? Congelamiento. Un decreto en el que hemos tenido que pagar un plus en los sueldos de todo el personal. Un decreto claramente inconstitucional, pero que nos ha puesto una grieta dentro de las empresas. Yo tengo, la verdad es que yo me enorgullezco de la gente que trabaja conmigo, porque tengo un personal que es excelente. ¿Cómo negarles eso? Pero bueno, con el techo fijo y con el piso que sube, hay que hacer malabarismos al medio. Sí, claro. Sí. Es un ascensor que sube rápido. Que sube muy rápido, ¿no? Y el techo está muy cerca. Alejandro, gracias por venir, como siempre, y ilustrarnos y poner un poco de luz en este panorama tan oscuro. Bueno, es la idea, tratar de que se vea con claridad cuál es el problema, ¿no? Si he sido claro, no lo sé, pero espero haberlo sido. Un gran aporte, realmente. Gracias por venir. Gracias. Hasta cualquier momento. En los próximos bloques hablamos del tema de los alquileres. Otro punto crítico en la Argentina, con una ley que en principio va a seguir sin solucionar nada, y estamos hablando de los servicios públicos que también están, digamos, en una suerte de limbo muy peligroso, porque a partir del salto del dólar y de lo que parece que van a ser los índices de inflación por venir, suponemos que la luz, el gas, el agua, que impactan directamente y cotidianamente en los bolsillos de todos, va a tener aumentos necesarios. Ya volvemos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. La Dirección General de Rentas sigue sumando servicios. Paga tus impuestos de forma rápida y sencilla. Incorporamos el código QR. Podés realizar pagos electrónicos a través de billeteras virtuales con tu saldo disponible. Están incluidas todas las billeteras virtuales reconocidas por el Banco Central de la República Argentina y los QR bancarios. Conocé más beneficios en www.dgrsalta.gov.ar. Dirección General de Rentas, a un clic de distancia. Gobierno de Salta. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Bueno, el martes, ayer, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a la modificación de la ley de alquileres y que de alguna manera tuvo el trámite de que se aprobó primero en diputado, fue a la Cámara de Senadores, la Nación, ahí lo modificaron, volvió a diputado por la modificación y se terminó aprobando con esas modificaciones. La sensación que le ha quedado a todos es de que aplica aquel lema de cambiemos para que nada cambie. Y se lo vamos a preguntar a Pablo Castañeda, que del sector inmobiliario tiene mucha experiencia y queremos ver qué han visto en esto que ha pasado con la ley de alquileres, si esto va a sacar al sector, no hablo del sector inmobiliario de propietarios, sino de la crisis de lo que tienen los inquilinos, que no se consiguen alquileres, que los alquileres se le han ido por las nubes. Es decir, si esto que se ha hecho ha servido para algo. Pablo, las preguntas son un montón. ¿Se cambió algo para no cambiar nada? ¿Qué es esto? Se agregó más incertidumbre, ¿no? Se agregó más incertidumbre y inseguridad jurídica. Recordemos que el contrato de locación venía del Código Civil con muy pocas modificaciones. Un contrato que había funcionado medianamente bien entre partes, donde las partes acordaban libremente los plazos, había un plazo locativo mínimo de 2 años, pero lo esencial era los ajustes, ¿no? Que las partes los establecían de común acuerdo y de hecho había cierto uso y costumbre en el mercado. Cuando llegó la modificación a la ley de alquileres allá a mediados del 2020, entendíamos que las modificaciones podían llegar a generar todo lo que hoy estamos viendo que está pasando. Veíamos que un contrato de locación de 3 años, si bien desde la óptica de un inquilino podría ser beneficioso,
había que interpretarlo en la dinámica entera del juego. Primero y principal es si una persona hoy en el contexto en el que estamos puede afrontar un contrato de 36 meses, porque recordemos que si el día de mañana el inquilino, el locatario, quiere dejar la locación porque se quedó sin trabajo, porque no le alcanza por el producto de la inflación y la macro que tenemos, quiere rescindir el contrato, tiene que pagar indemnizaciones, entonces de alguna manera el plazo de 36 meses no está determinado, va a depender de cada caso si es beneficioso o es perjudicial para los inquilinos. Por supuesto que un plazo más largo lo que busca es que el inquilino tenga una barrera de acceso menor, ¿no? De que no sea cada 2 años, que sea cada 3, pero sumado en el contexto en el que estamos, hay muchas personas que se preguntan si va a poder afrontar un plazo locativo de 36 meses en las condiciones que hoy está dando. Por otro lado, lo que veíamos es que un plazo locativo tan largo de 36 meses lo que hace es que el propietario, el locador, tome cierta previsibilidad a la hora de salir en el contrato, porque recordemos que lo que se modificó, que se aprobó el proyecto de ley finalmente, se aplica sola y exclusivamente para los alquileres habitacionales. Entonces, de repente, la oferta que hay de alquileres habitacionales, desde el punto de vista del locador, del propietario, tenemos que ver que cuando sale, previendo de que va a tener un ajuste que ahora es de 6 meses, pero que antes era de 12 meses, con un índice que establece de alguna manera un organismo que está atado a inflación, que está atado, puede ser inferior. Entonces lo que hace el propietario es subir la barrera de acceso, es subir al alquiler previendo de entrada algún desajuste a futuro. Que lo que está creo yo pasando. se llama me atajo de antemano. Y la gente se ataja, el propietario se ataja de antemano, eso hace que los alquileres suban, ese alquiler produce un efecto en cascada. Entonces, de alguna manera es que al no tener previsibilidad en ninguna de las partes, lo que termina pasando es que toda esta incertidumbre se traduce naturalmente en un precio final. Estaba leyendo hoy... Donde ya estaba el problema, porque hasta donde me acuerdo, el problema era que cuando se aplicaban los aumentos cada año, cada vez que llegaba con los índices de inflación, llegaba ese año, el alquiler se disparaba a las nubes y era impagable para el inquilino. Esto va a ser, digamos que esto sea exactamente lo mismo, porque si el propietario se ataja de antemano, sube los precios, arranca ya siendo imposible de pagar. Arranca imposible de pagar, y el inquilino cuando tenga que ir al ajuste también se le vuelve muy difícil, ¿no? Un ajuste, recordemos que el ajuste que establece hoy el índice de contratos de locación del Banco Central está por arriba del 116%, entonces de repente pagar un alquiler de 100.000 pesos, llegar a pagar 216, la verdad es que es muy difícil concretar. Si se hace cada 6 meses, entendemos que de fondo no va a cambiar nada. El problema acá es que, como se establecen estos ajustes, un economista hace, desde el punto de vista de la óptica, desde la rentabilidad de un inmueble, ¿no? De que el propietario, la persona que vuelca ese inmueble al mercado, de antemano está previsto que de los 12 trimestres que va a durar el contrato, pierde 3. Entonces, lo que hace es traspasarlo al inicio de la relación contractual, donde están todos los gastos, ¿no? Y esa barrera de acceso se hace muy difícil. La realidad es que lo que vemos es que tiene algunos puntos buenos esta reforma, como darle beneficios impositivos a las personas que vayan a poner alquiler. Hay que entender de que la mayoría de la oferta locativa o habitacional, acá en nuestra provincia, en Argentina, viene de la parte privada. Y eso produce que el gobierno tiene que darle un incentivo, y es uno de los fines que buscó esta reforma, y que le da algún incentivo fiscal al propietario, al locador. En el caso de los monotributistas, pueden no pagar monotributo teniendo hasta 2 unidades. En el caso de los responsables inscriptos, quien tenga que pagar impuesto a las ganancias, le permite deducir hasta el 10% del impuesto que venga de locaciones. Y por último, hay exenta una propiedad que esté en locación de los bienes personales. La verdad que es algo positivo desde el punto de vista de que haya más oferta, o un incentivo que haya más oferta. Pero en los hechos reales no entendemos que se vaya a producir, ¿no? El tema es que en la práctica, cuando alguien haga los números y diga, a ver, me conviene, aunque me den todos estos beneficios fiscales, me conviene
no me conviene. Es decir, sigue sin convenirle por la dinámica del mercado, ¿no? Teniendo en cuenta que la oferta del alquiler habitacional está en manos privadas, hay que entender que la gente a la hora... Nosotros necesitamos en este momento que haya más unidades volcadas al alquiler habitacional. Entonces necesitamos que haya más personas que compren inmuebles, que adquieran inmuebles para invertirlos y destinarlos al mercado habitacional. Si hay más oferta, el precio va a bajar, naturalmente, con una dinámica de oferta y demanda. Entonces, de alguna manera, la persona que compra, antes de comprar y volcarlo para sacar una renta, se pregunta, ¿es negocio o no es negocio? Vivimos en Argentina, donde está un contrato regulado, donde hay precios regulados de alguna manera o ajustes regulados, donde va a haber un índice de inflación que tiene un límite y vamos a tener por otro lado una incertidumbre de cuál va a ser la devaluación. Recordemos que arrancamos el año con un ajuste con un dólar por abajo de los $400. Sí, sí. Y estamos a esta altura hablando hoy, vos y yo, con un dólar de 1.000 pesos. Sí, o sea, y de 1.100 ya sin ninguna y dificultad, 1.100, digamos, ¿no? Y en julio, a fines de julio, un dólar de 400. Entonces, de alguna manera la gente, y este es el fenómeno que se venía dando, que es una de las modificaciones de la ley, la gente lo que decía, yo no sé cuál va a ser digamos, la devaluación que va a ir, porque recordemos que los bienes inmuebles hace muchos años que se tasan y se comercializan en dólares. Hay una dolarización de hecho, pero es muy difícil para un vendedor salir a vender en pesos con los índices de inflación que tenemos. Entonces, al no tener previsibilidad de cuál va a ser la moneda o disparado hace tanto, de repente el propietario que dice un índice de ajuste que sea de un 100, 200% con una devaluación, arrancamos el año con un dólar por abajo de los 400 pesos y hoy estamos a 1.000 y no sabemos si vamos a 1.100. No digo que esto sea lo correcto, pero es la óptica y hay que entender de que necesitamos más unidades habitacionales volcadas. Sí, sí. Y de alguna manera hay que incentivar que la inversión en inmuebles sea rentable en comparación de otras alternativas que tenga una persona, un privado, a la hora de hacer inversiones, ¿no? Porque resultó casi grotesca la imagen ayer de los diputados aprobando esta ley y en la misma portada de los diarios uno veía, se aprobó con modificación de la ley de alquileres, el dólar sobrepasó los 1.000 pesos. Entonces era como una cosa, una parodia grotesca de una cosa absolutamente irreal lo que se estaba haciendo con lo que pasaba y lo que pasa en la vida cotidiana. Lo que está pasando en la vida cotidiana es una pregunta que fue muy frecuente estos días, si se podían celebrar alquileres, si podían hacer contratos de alquileres habitacionales en dólares. Porque desde el punto de vista social, por supuesto, del lado del inquilino, ir a hacer un contrato en dólares con este contexto que tenemos es una locura. Hay que ver el abordaje o la óptica que puede llegar a tener un propietario y de que lo vuelque, que no lo retraiga, que no lo saque de la oferta, que lo deje paralizado o que lo vuelque al alquiler temporario, ¿no? Que termina siendo más rentable. Y lo que vemos es que la modificación que se le hizo, que se aprobó ayer en Cámara de Diputados, es que establece que los contratos habitacionales tienen que ser celebrados y publicados y ajustados en moneda de curso nacional. Entonces, lo que vemos es que la ley todavía no está vigente, esto hay que aclararlo, porque la ley todavía no fue promulgada. Se estima que la promulgación de una ley usualmente es 40 días de que es aprobada por el Congreso. No sabemos qué va a pasar, si es que se la va a publicar, se la va a promulgar y se la va a publicar rápidamente. Porque en el medio de esto están las elecciones la próxima semana, entonces nadie va a hacer absolutamente nada hasta saber qué pasa en las elecciones, ¿no? O va a pasar otra cosa, Juan Manuel. Como ahora la ley prohíbe los ajustes en dólares, a partir de que entre en vigencia, mucha gente va a salir a hacer contratos habitacionales en dólares, que recordemos hoy, por la ley no está prohibido, y todo lo que no está prohibido por ley, sobre todo en estas normas de orden público, está permitido. Entonces lo que vemos es que se van a salir a hacer muchos contratos en dólares, hasta la promulgación. Hasta la promulgación que lo va a prohibir. Y después de la promulgación de entrada en vigencia, ¿qué va a pasar? Y entendemos que no sabemos qué va a pasar con las elecciones, cuál va a ser el rumbo económico que tome el país. Entonces entendemos que va a haber mucho stand-by, ¿no? Va a haber mucha gente esperando y eso va a hacer que muchos inmuebles se retraigan y se espere.
y va a haber mucha oferta contenida, ¿no? Oferta que está ahí, pero que va a tener que esperar después de las elecciones. Esto va a hacer que caiga la oferta, la demanda va a seguir, porque la demanda de alquileres es algo natural, no puede ser contenida. Si uno tiene que alquilar ya. Entendemos que va a haber una problemática y tendríamos que ver qué va a pasar, ¿no? Estamos en un escenario de ratos en montaña rusa y de ratos de ruleta rusa, porque es realmente una cosa de una incertidumbre, que voy a con lo que iniciaste, ¿no? La incertidumbre, digamos, esto terminó generando aún más incertidumbre. Sí, lamentablemente, como te decía, entiendo toda la problemática social que genera el alquiler y lo difícil que está para la gente salir a alquilar, pagar los precios que hay, los ajustes, pero entendamos que no se debe solamente a la oferta o a los propietarios o a los locadores o a la gente que está en el medio. Tiene que ver con condiciones macro, ¿no? Que escapan mucho más partes, y viéndolo desde una óptica de que necesitamos que haya más unidades, creo que la solución debería ir por otro lado, ¿no? O sea, realmente creo que hay que tener en cuenta de que hoy las condiciones macroeconómicas no están ayudando, y intervenir un contrato cada vez más, intervenirlo cada 3 años, genera mucha incertidumbre, y eso hace que no se favorezca las inversiones, o se las desincentive, ¿no? Bueno, en definitiva, los puntos críticos que tenía este problema, que era caótico, no se solucionan con esto que se aprobó ayer, ¿no? Lamentablemente, digamos, porque con esto no va a aparecer más oferta. No, al contrario, la incertidumbre va a generar mucha oferta contenida, ¿no? Mucho stand-by, esperemos a ver qué pasa, y eso no va a ser bueno para los inquilinos. Lamentablemente esa es la situación. Entendemos que esta ley... Es el costado, digamos, más delicado, porque es el costado social de esto. Por supuesto. ¿No? Es la parte social de quien no tiene dónde vivir. No, hay mucha gente que no tiene vivir y está recurriendo, ¿viste? A alquilar a 2 familias, 3 familias, personas que se juntan, gente que dilata el irse de las casas de los padres, si es que tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Recordemos que el fenómeno de locación y la crisis, si bien agravada acá por la situación macroeconómica que estamos comentando, no es un fenómeno local, ¿no? Es en países inclusive del primer mundo. En Nueva York, por ejemplo, hace muy poco el gobierno tuvo que intervenir en el mercado del alquiler temporario, sacando una normativa que prácticamente llegó a imposibilitarlo o a prohibirlo, de hecho, por la escasez que tienen. Hace 4 años en Alemania tuvo que intervenir también el gobierno con el tema ¿no? Es un fenómeno un poquito más amplio que la Argentina, pero acá en Argentina, con la situación macro que tenemos, y particularmente en Salta, donde el mercado del alquiler temporario es un fenómeno de un boom relativamente reciente. Sí. Entre el turismo y la minería, digamos, terminaron por dispararlo, ¿no? El turismo temporario que hace que muchas unidades que antes estaban destinadas al habitacional pasen al temporal, porque es más rentable, y esto es lo que te decía, que hay algunas regulaciones, se está tratando de regular esto para que no sea una cosa que se esté totalmente desregulado, haya una competencia ahí complicada con el alquiler más formal o con las estructuras, ¿no? Y el tema de la minería también, creo que la minería genera, pero genera dentro de determinados segmentos, ¿no? Sí. Un segmento un poco más premium. Creo que acá lo que tenemos que ver es el segmento más sensible. Más sensible, y creo que la solución de esta problemática pasa por políticas de incentivo al crédito hipotecario, políticas más de incentivo a que la gente tenga algún beneficio impositivo para que se vuelquen las inversiones a esto, ¿no? Eso creo que es lo que tendríamos que buscar. Bueno, nos quedamos con la incertidumbre y seguiremos así hasta que esté por lo menos terminado el proceso electoral y sepamos qué va a querer hacer el propio presidente, ¿no? Y si seguimos con la misma normativa. Gracias por venir, Pablo, como siempre, muy amable, ¿eh? Un gusto, Juan Manuel. Hasta cualquier momento. Gracias. En el próximo bloque estamos hablando de los servicios públicos. Mucha dificultad, vienen los calores, hay escasez de agua, y qué va a pasar con todo esto que está ocurriendo con el dólar, con la inflación y los servicios públicos en las boletas que llegan todos los meses. Ya volvemos.
Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. La Dirección General de Rentas sigue sumando servicios. Paga tus impuestos de forma rápida y sencilla. Incorporamos el código QR. Podés realizar pagos electrónicos a través de billeteras virtuales con tu saldo disponible. Están incluidas todas las billeteras virtuales reconocidas por el Banco Central de la República Argentina y los QR bancarios. Conocé más beneficios en www.dgrsalta.gov.ar. Dirección General de Rentas, a un clic de distancia. Gobierno de Salta. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Bueno, queremos meternos en un tema sensible para absolutamente todos, porque cuando reina este clima de incertidumbre, la gente empieza a preguntarse qué va a pasar el mes que viene. A partir de estos saltos del dólar, de lo que se empieza a pronosticar de un nuevo índice de inflación de 2 dígitos, etcétera, 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 indudablemente que se empieza, digamos, a ajustarle el cinturón, porque dice que va a pasar con la luz, con el agua, con el gas, con los servicios básicos que tienen y que tenemos absolutamente en las casas. Entonces me parece importante hablar con el presidente del ente regulador de los servicios públicos para ver qué pasa en este tiempo de enorme incertidumbre, que es el tiempo electoral, hasta fin de año, porque aparentemente vamos a un balotaje, a segunda vuelta, son lo que se pronostica por lo menos hasta este momento, y el tiempo se hace larguísimo en estos tiempos de incertidumbre y con una inflación galopante, y con un dólar absolutamente en alza. Entonces, ¿qué pasa con el ente regulador frente a estos escenarios? Está con nosotros Carlos Arabia, a quien le agradezco mucho que nos esté acompañando como siempre. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tiene que esperar la gente en este tiempo de incertidumbre? Te empiezan a preguntar, que son las cosas, las boletas de todos los meses, ¿no? Bueno, nosotros hemos otorgado hace menos de un mes un incremento que comenzó a aplicarse con la facturación del mes de septiembre y en definitiva eso es lo que se va a dar hasta fin de año. Hay que aclarar que en el caso del servicio de agua potable, que tiene una crisis indudablemente crónica y que no se corresponde con la calidad que merecen los usuarios y que manda la normativa, nosotros tuvimos casi 27 meses sin otorgar aumento. Es decir, dimos un aumento en noviembre con valores a marzo 2021
y desde allí recién ahora. ¿Cuánto dimos? Promedio 85,09, pero discriminado según la capacidad o solvencia que tienen para pagar. La empresa Entonces, había pedido 200 y pico. 247, bueno, imagínense que esto no está contemplado dentro de las normas razonables de pensamiento de nadie. Lo que sí dijimos nosotros, bueno, perfecto, vamos a cruzar los subsidios. Esto está permitido, entonces nosotros le aumentamos. Al de tarifa social, 25%, al del nivel 3, que son los de los suburbios, digamos, lo que manifiestan por la ubicación donde viven una solvencia menor, a eso le dimos 50, a los que son nivel 2, clase media, le dimos 80%, y al de el nivel 1, que es el del centro, el de Tres Cerritos, el de los lugares, digamos, donde evidentemente son zonas residenciales más copetudas, diríamos, esos 95. Esto creo yo que cumple con una autolimitación. Nosotros tenemos un profundo sentido social en esto por instrucciones del gobernador. ¿Y el tope cuál es? De lo que se dio de inflación, que en este caso podían ser los 247, nosotros damos la mitad de lo que se le dio de incremento a los empleados públicos de la provincia. En ese periodo nosotros vimos que había dado 232%, y nosotros dimos menos de 100, es más, dimos 85,09. O sea que, y no va a haber más aumentos hasta fin de año. En el caso de energía eléctrica es distinto, es un servicio con más calidad si se quiere, sin perjuicio de algunos lugares donde nosotros hemos terminado la revisión tarifaria integral. Volvimos a las multas originarias. Alguna vez alguno se sentó de estos funcionarios que les gusta pregonar bondades hacia afuera, pero bajo el escritorio firma reducir las multas del 100% al 6%. O sea, de 300 millones terminábamos recaudando 18 por año. Eso, indudablemente que lo pudimos revertir. Hemos dividido la provincia en 210 pedazos o porciones para aplicar el mismo régimen de calidad. Usted tiene que tener 4 cortes por semestre o 7 horas de privación de servicio. Bueno, aquí en Orán y en Tartagal, porque si no, la empresa que hace invierte más en capital, acá el promedio es 2,2 cortes por semestre, y les conviene más. Donde hay más densidad urbana, donde hay más gente, ponen más plata, el servicio bueno y hacen un promedio. Y en definitiva convive. El que vive en Orán, que tiene 15 cortes, más Trasnoa, que no la controla nadie, otros 15, 30, y acá 2,2, y pagan lo mismo. Bueno, esa asimetría la estamos corrigiendo, y por supuesto, ¿qué dimos? Es decir, esto se desglosó. Se desglosó. Desde ahora, la empresa tiene que ver, hay un sendero de corrección, por supuesto, porque de la noche a la mañana no va a pasar de 15 cortes a 0, porque es imposible. Orán, por ejemplo, pero sí hay un sendero, y lo vamos a controlar al sendero. ¿Qué tiene que hacer? Invertir. Sola tiene que invertir para que le den los promedios. Ahora, de ahí, ¿cuánto le dimos de esa? 50. ¿Cuánto había de inflación en este año? 110. O sea, ¿cuánto reconocimos de incremento por actualización a los sueldos de los empleados públicos? 110. Bueno, nosotros que dimos 50. Cumplimos con nuestro tope social. Ahora, igual, ¿a cuánto preservamos nosotros por tarifa social? En el caso de Agua del Norte, de 326.000 usuarios, 91.348 usuarios están en tarifa social y aumentamos solamente 25, la mitad de lo que nosotros dimos al resto. Y en el caso de EDESA, de 384.000 usuarios, nosotros 135.000 familias están protegidas. Y esas automáticamente, por un lado, reciben el subsidio nacional al abastecimiento, es decir, la energía que compra EDESA, que va más o menos a representar el 60% de la factura. ¿Por qué? Y porque en Buenos Aires están aumentando el precio. Lo que notan los vecinos, ciudadanos de Salta, como incremento durante todo este año, es Nación. ¿Por qué? Y bueno, porque se cansaron de subsidiar a los porteños. Este es el esquema que nos viene perjudicando desde hace mucho. Edenor y Edesur, imagínense, tiene la misma inflación que Edesa, porque es transversal. Los costos son iguales. Y bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que dar 50 y a Edenor y Edesur le dan 20? Porque le permiten no pagar la energía, porque tienen los privilegios que vienen, bueno, de hace 210 años. Yo siempre digo,
En el Cabildo del 22 de mayo de 1810 estaba Cornelio Saavedra y no había ningún salteño. Bueno, desde ahí viene esta asimetría, este esquema poco federal. Y claro, nosotros tenemos salteños que dicen, che, yo quiero pagar como en Cava, yo quiero pagar como en Recoleta, que pagan 3 veces menos en relación a lo que nosotros fijamos acá. Muy complicado de revertir, ciertamente que las quejas las hacemos, trabajamos en esto, equilibramos situaciones, cuando ellos se equivocan nosotros corregimos. Le doy un ejemplo. Para el subsidio nacional, usted solamente puede inscribirse en el registro por internet. Mire usted lo que es no conocer nada. Le hemos pedido a esa señora subsecretaria de Planeamiento Estratégico, mire los títulos que tienen los cargos, a veces uno dice, bueno, esta señora viene de la NASA. No, no viene de la NASA, no conoce Iruya. Entonces, le dice a los de Iruya que tienen que, por internet, cargar el subsidio y recién pueden pagar como pobres. Bueno, para nosotros, ya aquí en Salta sí lo hemos hecho valer, el pobre paga como pobre y el rico paga como rico. ¿Qué hicimos? Medida cautelar. Acá todo lo que nosotros ya tenemos cruzados en los padrones, con el Sintis, y ya sabemos cuánto ganan, si tienen un subsidio de otra cosa, si tienen un plan, ingresos, carácter de monotributista, etcétera. Nosotros solo lo cruzamos, no lo obligamos a ir a buscar internet donde no hay. 46% de la población de Salta, estos son datos oficiales del ENACOM, dicen que no tienen conexión fija de internet. Ahora, el que tiene por celular, y bueno, y si es un viejito, no tiene más que la brecha digital claro, que los aísla. Bueno, 22.000 familias están en esa situación, nosotros lo hemos hecho ingresar al subsidio y ellos pagan como pobres, como corresponde. Carlos, tengo dos preguntas. Digamos, me decías que en Salta, por lo menos las tarifas hasta fin de año no va a haber, o sea, agua y luz, por lo menos hasta fin de año no va a haber aumentos. No va a haber. Y mire que buscamos equilibrio con la economía de la empresa. No es que estamos practicando el socialismo nosotros por hacer esto. Sí. Bueno, porque la pregunta que te iba a hacer es cómo sostienen los costos la empresa con la inflación que hay, ¿no? En el caso de Agua del Norte es distinto, tiene un salvataje financiero de la provincia. Esta es una empresa que, según nuestros cálculos y los de ellas mismas, va a gastar 22.000 millones para cubrir el servicio. Ahora, esto implica también un auxilio vinculado con obras. Hoy estaba informando el ministro de Economía en el norte, que fue al lugar, 16.800 millones hemos procurado para esto. Bueno, ahora vamos al norte, ya que lo mencionaba, porque quería preguntarte cómo quedó en Salta el tema de las tarifas para las zonas cálidas. Digamos, ¿en qué estado quedó eso y qué va a pasar ahora? Ya empezamos con los calores. Bueno, esto ya sigue, o sea, es una decisión política del gobernador que por supuesto tiene estabilidad, sin perjuicio de que yo soy representante en el Consejo Federal de Energía Eléctrica y los legisladores, ojalá, porque todavía no lo vi, los 7 diputados nacionales y los 3 senadores, en vez de sacarse fotos con los candidatos a presidente de quien quiera usted, lo que tienen que hacer es sentarse a decir cómo ayudamos a la provincia en esto. ¿Cuánto sale hoy? Casi 900 millones. Subsidiar, porque es un subsidio, ¿no? O sea, nosotros a los departamentos de Güemes, Antas, Rivadavia, Orán, San Martín, por 5 meses del año, a los residenciales nada más, le damos una reducción del 30%. Si usted es pobre, ahí le damos 50 encima. Lógicamente que, bueno, esto ha atenuado un mal humor que sí, tienen razón, ellos por zona cálida consumen más. También es cierto que los promedios normales, y digo normales porque hoy estamos con una sequía y un fenómeno climatológico extraordinario, con altísimas temperaturas que no estaban dentro de lo normal hasta hace un año y medio. En este caso ellos tienen 418 kilovatios promedio en el mes de enero, que es el de más calor. Bueno, viene gente, por supuesto, y dice, no, yo consumí 2.000. Y bueno, ahí tiene que trabajarse lo que es una educación al usuario en consumo racional. Un aire acondicionado, todo el día funcionando, gasta 30 kilovatios. ¿Cuánto en plata? Y le diría, ahí nomás ya está rozando los 5.000 pesos. Sí, claro. Sí. Ahora, si usted va a gastar 5.000 pesos por día, bueno, no se asombre cuando venga una factura de 500. Tenemos que trabajar esto. Y yo entiendo, me dicen a mí, y bueno, ¿y usted por qué no se va a vivir a Orán? Bueno, yo vengo de Quebrachal, que estamos en la misma.
pero ciertamente que podemos buscar una manera moderada. Ahora, cuando ya alguien gasta más de 1000 kilovatios, bueno, yo creo que ya está en un exceso. Ahora, a los comerciantes no le damos porque ellos descargan en el consumidor final, se quejan igual, pero decimos, che, esto es para el pobre, esto es para el que realmente vive ahí y le come la economía familiar una factura. Ahí sí, en el resto no, porque es insólito. Nosotros tenemos hasta comerciantes que robaban luz, dueños de hoteles, roban luz y encima después se quejan como diciendo, llegó la factura. No, si usted tiene consumo cero, normalmente porque estuvo robándola durante unos meses, ¿qué va a hacer? Esas son las reglas del juego. Carlos, te agradezco muchísimo haber venido como siempre, muy amable. Por favor. Hasta cualquier momento. Igualmente. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 8 de la noche en esta misma casa en Somos Salta y Jujuy. Que terminen muy bien esta noche. Gracias.